Es muy importante establecer, digamos, la determinación, la configuración de esta figura procesal. En realidad es una regla procesal, y después vamos a definir por qué, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, esta figura procesal o regla procesal se configura con tan solo el tránsito del tiempo, ¿no? O sea, solamente por el tránsito del tiempo surte efectos, ya sea a favor, ya sea en contra del administrado o de la propia administración. Por eso que la figura de alguna forma hace esa distinción de un reloj, ¿no? Es decir, de un calendario. El transcurso del tiempo, ¿no? Surte efectos legales, como en este caso es la figura de la caducidad. ¿El que sigue? Ahora bien, es muy importante establecer, señores, en el sentido de que hay que tener bien claro en qué momento hablamos de prescripción y en qué momento hablamos de caducidad. Porque suele pasar que en el mismo código, incluso el código civil, quiero decir, hay confusión en el respecto. En el contencioso administrativo también suele pasar esa situación. Es decir, no tenemos bien claro el tema, cuál sería la diferencia entre una prescripción y la caducidad. Si bien es cierto, los dos tienen de común el tránsito, el plazo, o sea, el transcurso del tiempo surte efectos, pero hay una distinción muy importante que quiero compartir con ustedes. Si ustedes leen la parte del título, dice, prescriben las pretensiones y caducan los derechos potestativos. Es muy importante e interesante este título. Este título es de un artículo de español, en donde hacen una distinción efectivamente de cuándo estamos hablando de prescripción y cuándo estamos hablando de caducidad. El artículo de 1989 del Código Civil, si ustedes recordarán, realmente la prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. Es decir, nosotros cuando estuvimos en la universidad en pregrado, por ejemplo, nos decían, pues, ¿no? Si hablamos de la prescripción, prescribe la acción y no el derecho. Hasta ahí nos enseñaban nuestros profesores, pero más allá no hacían una distinción en qué caso estamos hablando de la extinción de la acción y en qué caso estamos hablando de la extinción del derecho. Es decir, la prescripción trae, o mejor dicho, hay dos tipos de prescripción. La prescripción adquisitiva, como en el Código Civil dice, o la prescripción extintiva. Cuando hablamos de prescripción adquisitiva, en el ejemplo que pongo ahí en la pantalla, dice cuando una persona, por ejemplo, está en posesión de un bien por más de 10 años, en este caso, ¿extingue la acción o el derecho? ¿No? Entonces, en este caso específico, en el caso del ejemplo, consideramos que en realidad lo que no es que el poseedor tiene el derecho de adquirir la propiedad de ese bien. Lo que sucede y con lo que se debe entender bien es lo que es extingue es el derecho del propietario. Es decir, si yo tengo un terreno, lo dejo abandonado por más de 10 años, hay una persona en posesión, yo como propietario extingue mi derecho de hacer valer como tal, ¿no? A eso se refiere cuando se hace mención al Código Civil con la prescripción adquisitiva. Cuando se habla de la prescripción extintiva, y esto es muy importante establecer, cuando hablamos de prescripción extintiva, por ejemplo, una obligación X, es decir, si yo tengo una obligación de tributo a la municipalidad y la municipalidad no me cobra por más de 20 años, entonces en este caso, ¿será similar a la prescripción adquisitiva? No. En este caso, ¿extingue la acción o el derecho? En este caso, ¿extingue la acción? ¿De quién? ¿Del ciudadano, del administrado, del contribuyente? No. En este caso prescribe la acción, la pretensión de la municipalidad. Es decir, la municipalidad dejó de transcurrir un tiempo demasiado
¿no es cierto?, por más del plazo, en consecuencia, por esa omisión de la municipalidad ya no me puede cobrar. Es claro decir también, no es que, con la actual ley, la 2744, sí la administración está en la obligación de oficio determinar la prescripción, pero antes de la modificatoria no. Antes de la modificatoria el propio administrado tenía que solicitarlo, tenía que invocar esa prescripción extintiva de la obligación. Ahora bien, eso es en cuanto a la prescripción. Y cuando hablamos de la caducidad, hay una diferencia muy importante. Es decir, en el caso de la prescripción estamos hablando de que las personas en un caso pierden su derecho y en un caso pierden la pretensión, pierden la facultad de exigir algún tipo de derecho que pueda tener la parte. En el caso de la caducidad, es una cosa totalmente distinta. En el caso de la caducidad, lo que necesita o lo que solicita la parte administrada, en este caso, no es un derecho. Lo que solicita es que solicita a un tercero para que haga valer su derecho y a efectos trae consecuencias jurídicas en la otra parte. Es decir, es totalmente distinto a la naturaleza de una prescripción. Por eso que hemos puesto en la diapositiva, si ustedes ven ahí, dice que es la facultad del sujeto pasivo, ¿no? De exigir no un comportamiento, sino es una consecuencia jurídica de una nulidad de una actuación administrativa. Es decir, a mí no se me otorgó un derecho en la vía administrativa, entonces yo tengo la facultad, ¿cierto?, sujeto pasivo, de cuestionar esa actuación administrativa ante la instancia judicial para que la instancia judicial declare nula esa actuación administrativa y como consecuencia de ello se me reconozca, se me otorga algún tipo de derecho. Esa es la diferencia, esa es la naturaleza de la caducidad, muy distinto a la prescripción. Y esto es muy importante establecer por eso. A veces en el Código Civil, vuelvo a repetir, se confunde estos términos cuando se habla de prescripción, cuando se habla de caducidad. El que sigue, por favor. Y esta figura es muy, muy gráfica en el sentido de que para una acción hay una reacción. Es decir, si yo tengo un derecho sustantivo reconocido, ¿no es cierto?, para yo hacer valer ese derecho sustantivo que me puede reconocer el Código Civil, que me puede reconocer la 2744, es decir, un texto sustantivo, tiene que haber ejercicio de la parte interesada del administrado. Es decir, si bien es cierta la ley me puede reconocer un tipo de derecho, pero ese derecho yo tengo que hacerlo valer con mi accionar. Y para ese accionar, la ley pone unos plazos determinados. No es que esa posibilidad de hacer valer mi derecho ante la vía administrativa o ante la vía judicial no significa que va a ser, digamos, infinita. No. Se pone unos plazos para que ustedes, los ciudadanos, o nosotros los ciudadanos, o cualquier persona, pueda hacer valer ese derecho. Por eso que en esa figura dice acción-reacción. La reacción es, digamos, de alguna forma, la situación que una persona natural, o un ciudadano, o una empresa, puede hacer valer su derecho. Pero para eso tiene un plazo determinado. Vuelvo a repetir. ¿Ya? No es que sea infinito, no es que sea... digamos, muy interesante señalar a los señores por lo siguiente. A veces se suele, el siguiente por favor, a veces se suele, tener en consideración que porque la naturaleza del derecho del ciudadano es un derecho laboral y consecuencia el derecho laboral es irrenunciable, es imprescriptible. En consecuencia no hay caducidad, no hay prescripción. Aún todavía se mantienen algunos colegas y algunos doctrinarios nacionales que piensan de esa forma, es decir, consideran que por la naturaleza de que es un derecho laboral, no correspondería mejor dicho, los otros lados son irrenunciables y es imprescriptible y no hay caducidad, ¿no? Y incluso, si nosotros nos mantenemos en este criterio, es decir, tan solamente porque es un derecho laboral, son irrenunciables, son imprescriptibles, no hay caducidad, lo que estamos haciendo de alguna manera es desconocer las reglas procesales. Estamos desconociendo la seguridad jurídica.
por cuanto nosotros con esa lógica podemos tener casos judiciales del año 1960, 40, 30, qué sé yo, porque no son, porque en teoría serían imprescriptibles, en teoría serían irrenunciables y serían, no caducarían nunca. Y eso es un error, porque en realidad no tiene nada que ver los derechos laborales con las reglas procesales. Y eso, en cada foro que me ha tocado hablar de este tema del causa, hemos hecho la precisión, porque en realidad a veces se confunde por decir, ¿no? Si por un lado hay una regla procesal que pone un plazo de 3 meses para que pueda accionar el administrado, el ciudadano, el trabajador, la empresa, ¿no? Pero si esa regla es clara, los plazos están claros en un proceso judicial, hay digamos, cédula de notificación que se da en la última instancia en la vía administrativa, pero interpone se demanda después de 1 año, de 8 meses. Pregunto, si la situación está bien clara, ¿yo puedo aplicar el principio pro actione, pro operatio? Si la situación está clara, es decir, ha pasado más de 3 meses para que pueda judicializar su caso. Es una pregunta que lo dejo ahí, ¿no? Porque se entiende que los principios para empezar se aplican cuando las reglas no están claras, o cuando hay duda en un caso específico, o cuando hay una interpretación muy extensiva, muy abierta. En esos casos específicos se aplica el principio pro actione y el principio pro operatio. Pero cuando las reglas son claras, cuando se evidencia del expediente que el señor prácticamente ha interpuesto su demanda extemporáneamente, manifiestamente, considero particularmente que no se debería, en consecuencia, aplicar este principio pro actione, porque estamos de alguna forma desnaturalizando las reglas procesales. La que sigue, por favor. En ese sentido, lo comparto 2 sentencias del Tribunal Constitucional en la cual, en un primer criterio, en el año 2001, ¿no? En la sentencia 1183-2001 AATC, ha señalado el Tribunal Constitucional inicialmente, le leo literalmente, dice, habida cuenta de que los actos por los que se reclama tutela se encuentran asociados a derechos constitucionales de contenido laboral, debidamente adquiridos al amparo de la Constitución de 1979, por lo que su contenido es irrenunciable y por ende imprescriptible, conforme al artículo 57 de la Carta. Ese es un primer criterio que había asumido el Tribunal Constitucional, pero por lo menos hay algunos que todavía se han quedado en ese criterio y no han tenido en consideración un criterio posterior que cambió el Tribunal. En el expediente o en la sentencia 72-2006, en la cual el fundamento 5 ha señalado que dice que este tribunal considera necesario variar el criterio adoptado. Estamos refiriéndonos al criterio que hemos leído. Una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto es, su naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposición, y otra cosa distinta es la sanción legal que se impone al titular de un derecho que tras su agresión no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto normalmente en la ley. ¿Qué significa eso? Significa que el Tribunal Constitucional ha señalado, si bien es cierto, se respeta el derecho irrenunciable, es decir, a un trabajador no se le puede hacer firmar un acta de decir, ¿sabe qué? Yo renuncio a mi remuneración. En ese sentido, obviamente, se refiere a que los derechos laborales son irrenunciables, pero no significa que cuando una persona, un trabajador, tiene derecho a reclamar y no lo hace por un periodo que dice la ley, y si se pasa ese periodo o ese plazo, ¿no? Y el mismo tribunal lo dice, son reglas, son, digamos, sanciones que al propio administrado no ejerce su derecho. Porque, vuelvo a repetir, caso contrario estaríamos pues configurando situaciones infinitas. Nunca veríamos casos verdaderamente antiguos, y eso no es pues el sentido de las reglas procesales. En conclusión, si nosotros vamos a aplicar a los principios reguladores, optimizadores, pro actione, a todo, sin hacer ningún tipo de distinción, estaríamos incurriendo en un error de concepto, por cuanto el principio pro actione se aplica solamente cuando hay duda en cuanto a la interpretación del dispositivo legal o cuando hay duda respecto al plazo. Bueno, ante esa duda, bueno, pro actione. Pero cuando es todo lo contrario, hay cargos de notificación, está claro que hay extemporáneamente su demanda, en esa situación
simplemente y llanamente no amerita aplicar el principio de precaución. El que sigue, por favor. Bueno, esta es una redundancia a lo anterior, en la cual dice los derechos laborales requieren de cierta diligencia por parte de su titular para garantizar su ejercicio. Es decir, recae en el propio titular de ejercerlo o no. Si lo ejerce temporalmente fuera del plazo, bueno, tiene que asumir las consecuencias. No por ello vamos a desconocer esa situación, ¿no? Es por eso que el Estado, a través de las reglas procesales, ha establecido plazos en los cuales estos pueden hacerse valer. Perfecto. Cada situación tiene un plazo de experiencia. Desconocimiento de estos plazos por parte de los tribunales solo generaría incertidumbre a los operadores del derecho. Está claro, me parece, en esta sentencia. Es decir, no podemos hacer demasiados tuitivos cuando no lo hay. La interpretación intuitiva de un dispositivo legal, vuelvo a repetir, solamente es en aquellos casos cuando haya. La que sigue, por favor. Ahora bien, eso fue un preámbulo respecto a este tema que vamos a analizar a continuación. En el expediente 002-2018, el proceso competencial, es muy importante, y ustedes seguramente, todos los que han asistido de la primera fecha, el doctor Palomino Manchego ha señalado, ¿no es cierto?, las características de este proceso, la característica de estas sentencias, y sobre todo ha incidido bastante respecto a las posibilidades que podrían realizar los magistrados en razón de esta sentencia, ¿no? Y yo quiero complementar algunas pequeñas cositas adicionales a lo que dijo el maestro Palomino Manchego. La que sí, o sea, nosotros vamos a tocar tres temas: la naturaleza de la sentencia, el proceso de lesividad y la causa en estricto. Es muy importante saber, señores, el Código Procesal Constitucional, es decir, hasta qué punto el proceso competencial. Yo le preguntaba en su momento al doctor Palomino Manchego, ¿qué cosa es esta sentencia? ¿Es un precedente vinculante? ¿Es una doctrina vinculante? ¿Qué cosa es? ¿No? Y seguramente más de uno de ustedes se han hecho la misma pregunta. ¿Qué cosa es este tipo de sentencia? Porque normalmente este tipo de sentencias no es pues como los amparos que a cada momento saca el tribunal. Son determinados casos, ¿no? No muchas, ¿no? Que se toca una determinada causa. En esta situación, ya el doctor Palomino lo ha explicado, se trata de una competencia, un conflicto de competencia positivo, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo considera que son los únicos facultados y competentes de determinar el ascenso, la reincorporación y toda esa situación. En cambio, el Poder Judicial considera, a través de sus resoluciones judiciales, en la vía constitucional o en el proceso contencioso administrativo, señalar si en el caso que se advierte que no hay motivación, no hay probatoria mínimas para poder decidir pase a retiro por renovación de cuadros a un policía, significa que los efectos tienen que retrotraerse hasta el vicio y como consecuencia renovar nuevamente sus derechos del administrado. Ese es en estricto este proceso. Pero el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente, que en realidad es una regla general. Los procesos competenciales, de acuerdo al artículo 102 del Código Procesal Constitucional, dice que el procedimiento se sujeta en cuanto sea aplicable a la disposición que regule el proceso de inconstitucionalidad. Lo que significa que una sentencia competencial es un símil con algunas pequeñas características de un proceso inconstitucional. Y si hacemos esa comparación, significa que si el proceso competencial se declara fundadas, dice, ¿no? Las sentencias fundadas recaídas en procesos de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales pronuncian carecen de efectos retroactivos y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. Esto es muy importante porque hay que considerar que se entiende que desde la fecha de publicación de esta sentencia competencial se han sucedido muchas situaciones tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Y al día siguiente de su publicación también han surtido ciertos efectos o ciertas situaciones administrativas. Y es importante saber por eso cuáles son sus efectos. ¿Ya? El siguiente, por favor. He tratado de ser lo más simple posible. Por ejemplo, en este cuadro que ustedes están teniendo a la vista,
Esta sentencia fue publicada el 19 de octubre de 2020 en la página web del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿significa qué cosa? Si estamos hablando un símil de un proceso inconstitucional, dice, no tiene efectos retroactivos. Significa que las situaciones y los procesos en trámites, los judicializados del 18 de octubre hacia atrás, ¿se va a aplicar las reglas establecidas en esta sentencia? ¿Qué pasan las situaciones que se han producido después de la publicación de esta sentencia? ¿Se van a adecuar a esta sentencia? No. Entonces, si nosotros estamos señalando hace un rato que las sentencias de la inconstitucionalidad son o tienen efectos retroactivos y retroactivos, o sea, no pueden ser retroactivas, no pueden surtirse efectos hacia atrás, todo lo contrario. Consecuencia, significa que todos los casos, las vías judiciales que han estado en trámite antes de la publicación de esta sentencia, la pregunta es, ¿el magistrado tiene que aplicar sí o sí estas reglas establecidas en esta sentencia? A mi consideración, no, porque estamos señalando que no tiene efectos retroactivos, lo que no quita que el magistrado pueda, de alguna forma, como juez constitucional, o sea, el juez constitucional no solamente es los juzgados especializados, valga la redundancia, constitucional. Un juez constitucional es de cualquier especialidad, porque ustedes saben que en todo proceso está basado en principio, en primer lugar, en base a la Constitución. No se olvide que estamos en un Estado constitucional de derecho. Entonces, lo que significa es que todos los jueces que imparten justicia somos en estricto jueces constitucionales, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos que adecuarnos, y no es cierto, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y si la Constitución dice que un proceso competencial no tiene efectos retroactivos, sino los efectos son hacia adelante, bueno, perfectamente, yo no aplicaría a rajatabla las reglas establecidas en esta sentencia. Pero vuelvo a repetir, eso no quita que el juez constitucional, más allá de la especialidad, pueda hacer suyos esos argumentos sustentando esas decisiones. Eso está en el juez, en las situaciones que se hayan o están tramitando o han tramitado antes de la publicación de esta sentencia. Y aquellos que se han, digamos, iniciado el proceso después de la publicación, obviamente, en ese sentido, sí están obligados de aplicar estas reglas porque ya está surtiendo plenos efectos. Cumple cabalmente a sus efectos las reglas establecidas en esta sentencia competencial. ¿Estamos de acuerdo? La que sigue, por favor. Ahora bien, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional, en su numeral 170, ha señalado y ha facultado, señalando lo siguiente, dice que la Procuraduría del Ministerio del Interior va a iniciar la aclaratoria de la unidad de oficio, o mejor dicho, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, va a tener que iniciar la declaratoria de unidad de oficio de los actos administrativos que hubiesen expedidos el Poder Ejecutivo como consecuencia de un mandato judicial en procesos que el Poder Judicial menoscabó sus atribuciones en su defecto. Es decir, lo que le está señalando es a la administración que le está facultando que de oficio tiene que declarar nulo las actuaciones administrativas que como mandato judicial hayan ordenado la reincorporación, en otras palabras, por renovación de cuadro de los policías, ¿no? Pero acá hay un detalle, ¿no? Y quiero advertir en ese sentido. El artículo 213.1 de la ley 2744 señala que la nulidad de oficio de una actuación administrativa siempre y cuando agravien el interés público o lesione derechos fundamentales. Lo que significa, y hago la interrogante ahí, en este caso, en caso que se interponga una demanda, se exigirá este requisito, es decir, una actuación administrativa que identifique cuál es el interés o lesión para poder sustentar la nulidad de oficio, o será suficiente la sentencia competencial para poder inmediatamente declarar nulo de oficio. Esa es una primera pregunta que yo quiero dejar, porque no se olviden, cuando se declara, o mejor dicho,
cuando se interpone una demanda vía judicial contencioso administrativa, cuando se trata de un proceso de lesividad, es decir, la propia administración declara nulo una actuación administrativa, necesariamente tiene que existir una resolución administrativa, no un informe, una resolución administrativa en la cual identifique cuál es el interés vulnerado, cuál es la lesión sufrida la entidad, para poder de alguna forma intentar interponer una demanda. Ese es un requisito de procedencia en estos procesos. Por eso ahí lo dejo la pregunta, ¿no? Bueno, el tribunal no ha dicho nada al respecto, pero lo ha dejado ahí, ¿no? Y eso es por un lado. Y por otro lado, es inaudito cuando, como dijo el doctor Palomino Manchego en su momento, ¿no? Que, digamos, prácticamente la cosa juzgada, un proceso que duraba por así 10, 15 años, hay que ser cierto, no es porque los órganos jurisdiccionales no son competentes en cuanto a la agilidad de los procesos, sino por la sobrecarga de los procesos que hay, ¿no? En los procesos, los juzgados constitucionales pues están abordando los 4.000, 6.000 expedientes por cada juzgado, los procesos contenciosos laborales algo similar. Entonces es pues algo inaudito, es algo que escapa todo de todo aspecto teórico, porque la teoría es lindo, bonito, decir 15 días, 20 días, 30 días para todo, pero eso choca con la realidad. ¿Qué pasa si un proceso judicial ha demorado con 8 o 10 años? Ya la parte demandante tiene una sentencia, ¿no? Tiene una sentencia a su favor, y resulta que por esta sentencia del Tribunal Constitucional, esa sentencia, esos 5 o 10 años, no, prácticamente en absurdo, no le va a valer de nada, porque de alguna forma le está dando posibilidad a la administración que declare nula esa actuación administrativa de reincorporación. Y seamos claros, porque en la vía judicial vemos constantemente las decisiones de la policía que no fundamenta, no motiva mínimamente sus decisiones. Simplemente dice, estando que el comité de evaluación ha señalado que tiene más de 20 años y consecuencia ha advertido que es un requisito para que pase la renovación de acuerdos, procedente. Ese es el único fundamento que señala el comité. Y por eso que yo le hacía la pregunta el día de ayer al doctor Cosco en el sentido de que estas decisiones, pues, si no tiene una motivación mínima, ¿cómo podemos darle la facilidad de defenderse? Si yo no tengo claro las situaciones en mi contra, ¿cómo yo me puedo defender? Es como si estás jugando a la gallinita ciega, es decir, vendado los ojos y estás defendiendo como tú más o menos consideras. Y ese no es el sentido de un proceso o un procedimiento. Ese no es el sentido de un Estado constitucional del derecho. A los administrados, y es peor, si vamos a lo penal, al más delincuente, siempre las normas y la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige y obligan a los estados que tienen que dar las posibilidades y las armas claras. No es que por más delincuente que sea se le va a recortar su derecho, no es así. En estos casos específicos, vuelvo a repetir, en su gran mayoría no existe elementos probatorios la relación de los policías que estuvieron, digamos, para pasar la pase de retiro. No hay nada de esa información, solamente existe el acta, las resoluciones administrativas cuestionadas y unos cuantos elementos más elementos. Entonces, en ese caso, y el juez está pues en la capacidad de tomar una decisión. O yo resuelvo con los elementos que están en el expediente, o yo resuelvo con lo que necesariamente tengo que tener a la vista del expediente administrativo. Si yo quiero tener el expediente, todo el expediente administrativo, me va a tomar por lo menos 1 año y medio solamente para que mande el expediente administrativo, y obviamente de por medio seguramente habrá multas de por medio de la institución, ¿no? O yo resuelvo con lo que hay en el expediente bajo la presunción 282 del Código Procesal Civil y punto. Salgo adelante con la sentencia. Son posibilidades que cada magistrado pueda asumir una decisión. La que sigue, por favor. En el punto 2 también dice, demandar la nulidad de tales actos administrativos ante el Poder Judicial a través de una demanda contenciosa administrativa y que se proceda en consecuencia, siempre que se trate de actos administrativos expedidos como consecuencia de resoluciones judiciales en las que se haya incluido compromisos competenciales. Acá, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Dónde cabe el principio de independencia? ¿Dónde está la división de poderes? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Aquí, ese es otro caso, es un tema también que le pregunté al doctor Palomino en cuanto que, como ustedes saben, el Tribunal Constitucional tiene una figura llamada la autonomía procesal. Significa, en otros términos claros, que el Tribunal Constitucional hasta cierto punto legisla
Y esta es una forma de legislar. Y en consecuencia, no es pues en naturaleza de la legislación, es pues el poder legislativo. Pero estamos acostumbrados a estas sentencias que hacen este tipo de situaciones respetables, obviamente, pero hasta cierto punto discrepamos nosotros, porque en realidad, ¿dónde cae, vuelvo a repetir, la división de poderes? ¿Dónde cae el principio de independencia? ¿En dónde le ponemos la figura muy importante por una seguridad jurídica de una sociedad que es la cosa juzgada? Porque a mí, vuelvo a repetir, a mí se me dice, se me declara una sentencia en todas las instancias a favor, pero viene un proceso competencial y me dice, no, tu sentencia no tiene ningún efecto y se queda nulo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación verdaderamente discutible, correcto, controversial, y seguramente más adelante vamos a aperturar un foro para abordar mayor detalle respecto a esta figura de la cosa juzgada, cómo se desnaturaliza como efecto de esta sentencia la cosa juzgada. Y obviamente, ¿no? Estamos en un estado unitario en la cual, insisto, hay división de poderes. No hay división de poderes que uno ni el otro puede inmiscuirse en su situación. El Poder Judicial hace su trabajo. Me ponen un caso, invocan causales de nulidad, perfecto, yo contrasto, efectivamente, hay evidencia que hay en omisiones, hay causales de nulidad, en consecuencia de declaro fundada la demanda y ordeno que se le sitúe y se le otorga todos los derechos hasta donde se pudo haber originado la nulidad. Pero eso no quita que, de alguna forma, que se gana la demanda, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy discutible, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y seguramente más adelante vamos a tratar de hacer un foro adicional, un conversatorio quizás, para poder definir esto de la cosa juzgada. La que sigue, por favor. Muy bien. En el punto número 3 dice, para el caso de que no se pudiera recurrir a la solución legal prevista en el artículo 213, por vencimiento del término, este tribunal considera necesario habilitar el plazo de 3 meses. Es decir, ustedes saben que para poder interponer una demanda, mejor dicho, para que la entidad, la administración pueda declarar nulidad de oficio, tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo. Y si se pasa ese plazo, bueno, puede accionar judicialmente para que el Poder Judicial determine la nulidad. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si se ha pasado esos plazos, bueno, entonces yo te habilito un plazo de 3 meses para que puedas interponer tu demanda. Eso es lo que dice en el punto número 3, en el numeral número 170. ¿No? En consecuencia, es el mismo plazo que señala la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, en la cual cuando el interesado, el administrado quiere, o sea, pretende que se declare nula una actuación administrativa, tiene pues un plazo de 3 meses. La que sigue, por favor. Y como les dije hace un rato, la administración tiene un plazo, en este caso de 2 años, para que declare nulidad de oficio, ¿no? Dice, prescribe el plazo de 2 años contado a partir de la fecha en que se haya quedado consentidos. Ahora, ¿esta es una prescripción o esta es caducidad? ¿No? Porque ya hemos explicado hace un rato, ¿no? En el 213.4 también dice, si el caso haya pasado más de 2 años, en consecuencia, la administración tiene 3 años para que pueda solicitar la nulidad en la vía judicial. En consecuencia, en términos generales, 5 años. Aún todavía tiene la administración para solicitar la declaración, la nulidad de la actuación administrativa. La que sigue. Ahora bien, dice el Decreto Supremo 011/2009, que es el proceso contencioso administrativo, la demanda deberá ser interpuesta de 3 meses contados desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada. Acá hay una situación muy importante que quería compartirlo con ustedes, porque en realidad la caducidad son días hábiles o son también, o sea, mejor dicho, ¿se computa el plazo de 3 meses solamente contando los días hábiles o todo incluye los días inhábiles? ¿No? Hay 2 criterios, aquellos que consideran que solamente se deben considerar días hábiles y el otro criterio es que se considera todos los días, ¿no? No interesa si es sábado o domingo, no interesa si funciona o no el Poder Judicial, ¿no? Pero al respecto, la que sí. Al respecto, yo considero particularmente, es una posición personal, considero que debería ser los días hábiles. El artículo 2005 del Código Civil dice la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo
1994, inciso 8. ¿Y qué cosa dice el artículo 1994, inciso 8? Dice, se suspende la prescripción mientras sea imposible reclamar el derecho ante el tribunal peruano. Ese es más o menos el mismo criterio que se aplica en la caducidad. Es decir, si y la parte interesada quiere interponer su demanda, por decir, está a un día de 3 meses para que pueda interponer su demanda, y resulta que ese día, el último día, hay huelga, ¿no? O es el primer día de la pandemia, por ejemplo, ¿no? El primer día de la pandemia era una incertidumbre, cómo va a ser los plazos y todo eso, ¿no? Y significa que ya no puede, digamos, o sea, ¿se computa o no se computa esa es más o menos la figura que quiero compartir con ustedes? A mi consideración, vuelvo a repetir, se debe considerar en la plaza de caducidad solamente los días hábiles, porque no se podría entender en el caso específico que he señalado, si supongamos que el Poder Judicial ha cerrado por motivos X o por la pandemia, ¿no? El primer día de la pandemia, pero ahora ya se puede ingresar de escrito vía electrónica, pero los primeros días de la pandemia era una incertidumbre total, ¿no? En consecuencia, hasta esa fecha no se determinaba mucho lo que es el plazo. En consecuencia, considero, para evitar ese tipo digamos, de criterios disfuncionales, ¿no? Y afectas una incertidumbre, considero que el plazo es y debería ser solamente días hábiles, y si somos días hábiles, aproximadamente cerca de 5 meses debería ser aproximadamente el plazo de caducidad para computar en los procesos judiciales. La que sigue, por favor. Bien. En consecuencia, lo que quería compartir con ustedes era eso, es decir, la caducidad es muy importante establecer en este tipo de procesos. En este caso, la que está facultando el Tribunal Constitucional es a la entidad que es el Ministerio Interior, Policía Nacional del Perú, para que pueda accionar ante el Poder Judicial, ¿no? Solicitando la nulidad de las actuaciones administrativas que fueron como consecuencia de un proceso judicial, ¿no? Y esa sentencia del Tribunal Constitucional ha advertido sobre todo procesos constitucionales que ya ordenaban, aparte de su reincorporación, ordenaban su ascenso, aparte de su ascenso reconocían sus remuneraciones, reconocimiento de académicos, etc. En consecuencia, el tribunal ha señalado eso a partir de la fecha del día siguiente a la publicación, eso ya no debería corresponder, por lo menos en procesos constitucionales, sino que eso se deriva y se debe ver en el proceso contencioso administrativo, y también ha señalado correctamente caducidad 3 meses. Y ese plazo de caducidad 3 meses es, pues, a mi consideración, debería ser días hábiles. Y respecto a la unidad de oficio, la unidad de oficio queda todavía una certidumbre que necesariamente debería estar sujeto a una resolución previa, a una resolución administrativa previa que identifica cuáles son las lesiones o el interés que haya vulnerado a la entidad, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes, estas pequeñas reflexiones, señores asistentes, y estaré pues llano a las preguntas, si es que lo hubiera, a contestar. Muchísimas gracias. A ver, señor Max Espinosa, sí, veo acá la pregunta. Dice, ¿qué pasa si un cadete es dado de baja por medida disciplinaria en el 2010? Entiendo que se pasa a retiro, en otras palabras. Pero dice, pero con una demanda de amparo continúa sus estudios. Quiero entender que se ha reincorporado, algo así. Eso es lo que estoy entendiendo. No queda muy claro. En todo caso, a ver, no se olviden que la prescripción tiene la particularidad que hay interrupción, ¿no? Si ustedes regresan la diapositiva a unos 4 o 5, van a entender que en caso de la caducidad no, en caso de la prescripción sí. Y cuando cuando hay una citación de una demanda, interrumpe la prescripción, no transcurre el tiempo. Consecuencia, hay que tener mucho cuidado en esa situación, ¿no? No me queda muy bien claro en la pregunta, pero entiendo, si esta persona fue sancionada disciplinariamente, como consecuencia fue pasado a retiro, y posteriormente le pone una demanda de amparo, lo reincorpora, estoy entendiendo que esa medida disciplinaria quedaría sin efecto, porque si no, no tendría sentido su reincorporación posterior, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy entendiendo, pero en estricto de 2010 al 2016 habría que sanción de esa sanción. O sea, ¿cuál es el plazo máximo? ¿Qué tipo de sanción ha tenido el señor? Eso es lo que le podría responder al señor Max Espinosa. Muchas gracias por la pregunta.
Doctor, Sí, buenas tardes, doctora. ¿cómo ¿Podría está? hacerle una pregunta? Claro que sí. Eh, Doctor, dentro de lo que nos ha sucedido el año pasado en diciembre, se puede decir el enfrentamiento de poderes en el Ejecutivo, en el caso del pase al retiro de 15 oficiales de alta graduación, ¿no? Oficiales generales. Muy probablemente que vayan bastantes oficiales a interponer sus acciones pertinentes, sea administrativo o ante el Poder Judicial. Con la disertación que le he escuchado a usted, me da que pensar mucho de lo que es la independencia del magistrado, porque en su defecto, si la potestad del presidente de la República es dejar de lado a 15 oficiales y poner al 16º o al 17º, ¿cuál sería la incertidumbre que causaría en todo caso? ¿Se estaría afectando derechos fundamentales o simplemente el magistrado tiene que aplicar, aparte de la ley pertinente, el criterio, la razonabilidad y la independencia de poder, doctor? Gracias a la pregunta, muy interesante. Efectivamente, lo que sucede acá hay dos tipos de, ¿cómo lo explico? A ver, dos perfiles, lo voy a llamar así, dos perfiles de magistrados. O aquel magistrado que es boca de la ley, o aquel magistrado que va más allá de la ley. Aquellos magistrados que son boca de la ley se van a limitar lo que dice la ley, específicamente hasta cierto punto lo que dice literalmente el dispositivo legal. Pero aquellos magistrados que va más allá de la ley, contrastando con la Constitución, contrastando con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Seguramente va a razonar de otra forma y va a decir de otra forma. Es decir, en el caso específico de su pregunta, en este caso muy conocido, en el sentido de que ha pasado a retiro un grupo ¿no? de miembros de la Policía Nacional a pase de retiro. El doctor Cosco el día anteayer explicaba, por ejemplo, los dos tipos de pase de retiro por renovación de cuadras. Uno, la ordinaria y el otro, la excepcional. En el caso que usted pregunta, es el retiro excepcional. La razón por lo que si un superior pasa a retiro, los que siguen la lista automáticamente salen del ruedo. Y eso es lo que ha pasado en este caso específico. Por eso, y tengo entendido que ese caso ha judicializado un proceso constitucional. Y se ha juzgado un proceso constitucional, quizás no conozco los detalles, pero estoy asumiendo, entiendo yo, que está seguramente invocando la vulneración de un derecho fundamental. Y si está invocando un derecho fundamental, significa que el juez está en la obligación, obviamente, de controlar eso. ¿Hasta qué punto? Y ahí va la ponderación, porque es una decisión discrecional del presidente. En consecuencia, si es una decisión hasta cierto punto discrecional, en consecuencia el magistrado puede ponderar, puede hacer un principio de razonabilidad, ¿no? Un control constitucional si fuera el caso, y decidir. Y lo que decide el magistrado es que se tiene que respetar por el principio de independencia, porque para eso estamos. El Poder Judicial imparte justicia. El Poder Judicial no es que se va a adecuar a la coyuntura, a la situación política o a lo que fuese, ¿no? Entonces, y esa forma debe ser. Nosotros los magistrados resolvemos el caso lo que vemos, sin mirar quién está atrás, ¿no? Porque si dejamos de ver de esa forma, pues entonces estaríamos perdiendo la autonomía y la independencia, obviamente, del Poder Judicial, ¿no? Muchas gracias, doctor. Clarísimo. Gracias, señor Díaz. Muchísimas gracias a todos por la diferencia. Muchas gracias, doctora Kelly.